Imagina gobernar, ¿eh? Un imperio inmenso. Millones de personas. El poder absoluto, literalmente. Exacto. Poseer ese poder absoluto sobre la vida y la muerte de cualquier súbdito, estar rodeado de aduladores las 24 horas del día y aún así, retirarte a tu tienda de campaña cada noche. A escribir en un diario privado. Eso es, a escribir sobre lo fundamentalmente poco importante que eres. Y claro, esa contradicción, esa disciplina brutal para silenciar el propio ego cuando el mundo entero te dice que eres el centro del universo, es precisamente el corazón del documento que vamos a explorar en este análisis a fondo. Si conectamos esto con un panorama más amplio, lo que hizo Marco Aurelio en esa tienda de campaña hace siglos es, en esencia, exactamente lo mismo que intenta hacer un director ejecutivo moderno o, no sé, un atleta de élite hoy en día. Totalmente. El ensayo que estamos analizando, que por cierto se titula La rima bajo el riglo, parte de una premisa brillante atribuida a Mark Twain, esa de que la historia no se repite, pero a menudo rima. Una frase mítica, la verdad. Sí, y la tesis principal del texto es que existe un patrón subyacente en la experiencia humana. Quien aprende a escuchar esa rima histórica logra desarrollar lo que llaman una inteligencia de navegación, en lugar de vivir pues simplemente reaccionando a todo el ruido constante. Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto hace algo que a primera vista parece imposible. O sea, toma filosofía estoica de hace 25 siglos, teoría moderna del liderazgo, sabiduría espiritual antigua y encima estrategia empresarial. ¿Todo junto? Todo en el mismo paquete. Y descubre que todas coinciden. No hay disonancia en absoluto. Es como si todas tocaran el mismo acorde. Exacto. Un acorde de 4 notas que enseña cómo vivir y liderar. Y la primera nota de ese acorde es lo que el documento llama el olvido de uno mismo. Pero claro, a ver, en la teoría suena muy poético. Claro, muy bonito. El problema es la práctica. Esa es la cuestión. En la práctica, ¿cómo se apaga realmente ese ruido interno en una sociedad que exige estar promocionándose de forma constante? Pues el documento aborda esa dificultad recurriendo a Peter Drucker, uno de los teóricos del liderazgo más influyentes del siglo XX. Un peso pesado en el mundo empresarial. Totalmente. Drucker no veía el liderazgo como un simple ejercicio de carisma. Él afirmaba algo mucho más radical, y es que el líder es, fundamentalmente, un sirviente de la tarea. Un sirviente. Me gusta esa palabra. Su argumento es fascinante porque se basa en que la mente humana tiene un ancho de banda limitado. Si uno utiliza, digamos, la mitad de su capacidad cognitiva para monitorear cómo está siendo percibido por los demás, pues solo le queda la otra mitad para resolver el problema real. Claro, estás dividiendo tus recursos. Eso es. Drucker sostiene que escuchar no es una habilidad blanda que se adquiere en un seminario de fin de semana. Es una disciplina diaria de reprimir activamente el impulso natural de querer demostrar que ya se tiene la respuesta. Uf, y eso cuesta muchísimo. Lo cual nos devuelve a Marco Aurelio. El ensayo menciona cómo el emperador distinguía entre ambición y autoindulgencia. Y confieso que la forma en que redefine la ambición me voló la cabeza por completo. Es un cambio de paradigma total, sí. Porque afirma que la ambición, tal como la solemos entender hoy, no es más que atar el propio bienestar a lo que otras personas dicen o hacen. Y la autoindulgencia es atar ese bienestar a las cosas que simplemente ocurren por azar. Depender de la suerte, básicamente. Exacto. Entonces, por descarte, la verdadera maestría estoica requiere anclar la satisfacción personal única y exclusivamente a las propias acciones, sin importar quién mire. Y al hacer eso, al desvincular el éxito de la validación externa, se elimina de un plumazo la ansiedad del rendimiento. El texto ilustra cómo funciona este mecanismo a nivel neurobiológico y psicológico utilizando el deporte de élite. Ah, la historia del béisbol, sí. Sí, introduce la historia de Ian Happ, un jugador de los Chicago Cubs. Tuvo una primera temporada absolutamente brillante, pero en su segundo año se hundió por completo y fue degradado a las ligas menores. El clásico colapso del segundo año, ¿verdad? Cuando la presión por mantener esa imagen inicial aplasta el talento natural del jugador. Exactamente eso. ¿Y cómo logró salir de ese pozo, según detalla el documento? Pues el propio Happ explicó que su declive comenzó precisamente cuando empezó a jugar para impresionar a los entrenadores y a la directiva. Intentaba adivinar constantemente qué querían ver en él. Había atado su bienestar a los tomadores de decisiones. Eso es. Su salvación solo llegó cuando aceptó su degradación. Decidió centrarse exclusivamente en su proceso mecánico diario, olvidándose de las expectativas externas.
Y bueno, finalmente recuperó su nivel y llegó a ser un jugador All-Star. Increíble. Y para reforzar este punto, el ensayo también recoge la filosofía de dos renombradas entrenadoras de golf, Pia Nielsen y Lynn Marriott. Fíjate que el golf es probablemente el deporte donde el ego destruye más resultados, porque claro, tienes demasiado tiempo para pensar entre cada golpe. Sin duda, es letal. Nielsen y Marriott destilan esta idea afirmando que los malos golpes físicos siempre nacen de malos movimientos. Pero el origen real de esos malos movimientos son los pensamientos contaminados por el ego y el miedo al fracaso. O sea, el problema empieza en la cabeza antes de siquiera mover el palo. Exacto. Su antídoto técnico no es decirle al jugador que ajuste el agarre o la postura, es algo mucho más profundo. Le exigen al jugador, literalmente, pensar cosas hermosas. Pensar cosas hermosas. Sí, obligan a la mente a abandonar esa rumiación ansiosa y a centrarse en la pura belleza de la tarea. Qué bueno. Es que, si lo piensas, es como intentar bailar un vals complejo mientras uno se mira fijamente los pies para asegurarse de no equivocarse. Te vas a tropezar seguro. Inevitablemente. La fluidez solo surge cuando la persona deja de observarse a sí misma desde fuera y se entrega por completo al ritmo de la música. Y de hecho, el ensayo menciona al misionero Jim Elliot, que encapsuló esto en una instrucción directa y brutal. Sí, una frase fantástica. Decía, donde quiera que estés, estate allí totalmente. Y esa es la definición operativa de presencia. Requiere eliminar a ese espectador interno que está evaluando constantemente la actuación. Vale, pero seamos realistas por un momento. Quienes nos escuchan seguro que se lo están preguntando. En un entorno corporativo actual hipercompetitivo, donde los ascensos y los salarios dependen de que otros reconozcan tus logros. Sí, el mundo real. Exacto. ¿No es casi un suicidio profesional atar el bienestar solo a las propias acciones e ignorar quién está mirando? A ver, es una objeción muy válida. Pero el ensayo argumenta que ahí solemos confundir la causa con el efecto. Olvidarse de uno mismo no significa no comunicar los logros a tus superiores. Significa no permitir que el ego interfiera durante la ejecución del trabajo en sí. Ah, vale. Entiendo la diferencia. La paradoja es que la barrera más grande para la eficacia real es el propio ego. Quien logra operar sin esa fricción interna produce un trabajo de tanta calidad, tan bueno, que los resultados terminan hablando por sí solos y el reconocimiento llega de forma más orgánica. Vale. Entonces, si asumimos que silenciar el ego es el destino de esta primera etapa, el documento señala que la única puerta de entrada posible es la humildad. La segunda nota del acorde. Exacto. Lo cual tiene una lógica aplastante. Nadie va a vaciar su mente para escuchar la realidad si, en el fondo, está secretamente convencido de que ya posee todas las respuestas. Purísimo. Dijo, es imposible que una persona empiece a aprender lo que cree que ya sabe. Es una bofetada de realidad. Y hay que entender que Epicteto no estaba insultando a nadie, estaba describiendo una falla estructural del cerebro humano, el famoso sesgo de confirmación, que nos empuja a buscar solo información que valide nuestras certezas previas. La humildad es la herramienta para romper ese sesgo. Y fíjate que esa humildad radical toma una forma fascinante en la visión de Ralph Waldo Emerson. El ensayo rescata una reflexión suya donde afirma algo así como que cada hombre que conoce es su maestro en algún punto, y en eso aprende de él. Sí. Me parece una postura vital increíblemente rica, pero también, no sé, agotadora. Yo llevaría esa idea un paso más allá. No es agotadora si se comprende el matiz de la frase, en algún punto. Emerson no está diciendo que todo el mundo sea superior a uno en términos generales. Claro, no es un complejo de inferioridad. Para nada. Lo que propone es buscar activamente esa habilidad oscura o esa virtud particular que el otro posee. Quizás alguien no tenga formación académica, pero posee una resiliencia emocional extraordinaria. O una forma única de paciencia para lidiar con problemas. Eso es. Adoptar esta postura convierte cualquier interacción humana en un aula. Pero claro, requiere desmantelar la arrogancia por completo. Y Confucio lo enmarca en términos casi económicos, hablando del coste real del orgullo. Plantea que quien hace una pregunta corre el riesgo de parecer un tonto por un minuto. Pero quien no la hace garantiza ser un tonto para toda la vida. Es un precio muy alto por salvar las apariencias. Es aterrador pensar en cuántas malas decisiones tomamos simplemente porque preferimos sufrir en la ignorancia antes que admitir vulnerabilidad. El ensayo enlaza esto con la autora Isabel Wilkerson, quien afirma que cada día tenemos la responsabilidad de elegir. O perpetuamos nuestra ignorancia o buscamos la sabiduría. Y para que no quede como un simple ejercicio moral en el aire, el documento aterriza esta humildad en el barro de los negocios modernos a través del autor Seth Godin. Me encanta cómo Godin plantea esto.
Es brillante. Godin propone una estructura muy específica para crear un plan de negocios que no sea una simple obra de ficción para contentar a los inversores. Exige que la primera sección se titule Verdad y obliga al emprendedor a mapear el mercado tal cual es, sin maquillar los datos desfavorables. Y la sección que realmente me hace detener a pensar es la que Godin llama alternativas. Uf, esa es clave. Prácticamente obliga al autor del plan a admitir por adelantado que ciertas afirmaciones van a fracasar. Y lo tiene que poner por escrito. Exactamente. Y el mecanismo detrás de esto es genial. Al forzar al cerebro a escribir un escenario de fracaso, se neutraliza el exceso de confianza. Es la humildad aplicada como un sistema de control de calidad, digamos. Sí, porque quien está demasiado enamorado de sus propias predicciones pierde la agilidad para pivotar cuando la realidad no coopera. Totalmente. Lo cual nos plantea un dilema práctico ineludible. O sea, en la mayoría de las culturas corporativas, admitir ignorancia o presentar un proyecto asumiendo explícitamente que partes de él van a fallar, bueno, le puede costar a un empleado un ascenso o incluso el puesto. Sí, la verdad es que asusta un poco. Seamos honestos, las juntas directivas suelen premiar la certeza absoluta, aunque esa certeza sea falsa. Entonces, ¿cómo se equilibra esta llamada radical a la humildad estratégica de Godin con la pura y dura autopreservación en la oficina? Lo fascinante aquí es cómo un profesional astuto sabe traducir esta filosofía al idioma corporativo. Es un dilema real, pero no se trata de entrar a una sala de juntas y decir, hola, no tengo ni idea de lo que hago. Claro, eso sería el fin de tu carrera. Se trata de enmarcar esa humildad como mitigación de riesgos. Al presentar las alternativas de Godin, el profesional comunica algo distinto. Dice, he analizado las vulnerabilidades de nuestro plan y he preparado contingencias para los peores escenarios. Ay, ahí cambia todo el tono. De repente, la humildad deja de parecer debilidad y se transforma en la forma más alta de competencia estratégica. A largo plazo, el profesional que finge una certeza infalible siempre acaba estrellándose. La vulnerabilidad calculada es mucho más segura que la falsa invulnerabilidad. Vale, entonces, recapitulando. Logramos apartar el ego y adoptamos la humildad para ver la realidad con claridad. ¿Cómo transformamos todo ese trabajo interno en acción tangible en el mundo real? Y aquí es donde el documento introduce la tercera nota del acorde. La disciplina. La disciplina, exacto. Pero, fíjate, no la retrata como un castigo o una privación, sino como la arquitectura misma de la libertad. Para entender esto, el ensayo destroza por completo la imagen cliché del filósofo estoico. Ya sabes, es intelectual enclenque que solo lee libros bajo un árbol. El tópico, sí. Para los antiguos, la mente y el cuerpo no eran entidades separadas. Eran el mismo proyecto. Sócrates sirvió como soldado de infantería pesada y fue luchador. Crisipo era corredor de fondo. Cleantes boxeaba. Eran atletas, básicamente. Y Séneca, a pesar de ser uno de los hombres más ricos de Roma, comía de forma frugal y a menudo buscaba su propio alimento en el campo para mantener su cuerpo acostumbrado a la escasez. Y un detalle fascinante sobre Séneca que sale ahí es que esa misma práctica de buscar su comida y beber solo agua corriente hizo que los asesinos del emperador Nerón tuvieran enormes dificultades para envenenarlo. Sí, es increíble. La disciplina, de forma literal y física, le salvó la vida. Es un ejemplo extremo, desde luego, pero ilustra el punto de Sócrates de que ningún ciudadano tiene el derecho de ser un aficionado en materia de entrenamiento físico. No buscaban la estética, buscaban forjar un recipiente capaz de soportar la dureza de sus propios ideales. Claro, porque la debilidad física a menudo invita a la cobardía moral frente a la adversidad. Totalmente. Y esto da sentido a la paradoja de Aristóteles que menciona el texto, esa de a través de la disciplina llega la libertad. A ver, confieso que antes de leer el documento, eso me sonaba a eslogan motivacional vacío de taza de café. Suele pasar, sí. Pero el análisis lo explica como la presencia de capacidad. La verdadera libertad no es poder quedarse tirado en el sofá sin obligaciones. La libertad es tener la capacidad forjada de responder a cualquier crisis desde una posición de fuerza. En lugar de ser víctima de una simple reacción de pánico. Exacto. Y el ensayo conecta esto con una aplicación muy contemporánea citando a Barbara Sher y su guerra contra el perfeccionismo. Sher argumenta que esperar a que las condiciones sean ideales para empezar a trabajar es, en el fondo, otra máscara del ego. O sea,
¿Creer que tu trabajo es tan importante que necesita un entorno perfecto? Exacto, es la creencia secreta de que el esfuerzo propio es tan sublime que merece circunstancias prístinas. Y su cura disciplinaria es implacable. Obliga a trabajar de inmediato, en las condiciones actuales, durante solo 20 minutos ininterrumpidos. Y ese pequeño bloque de disciplina destruye la parálisis por análisis. Totalmente. Pero el documento no se queda solo en el cuerpo o en la gestión del tiempo. Lleva esta disciplina al territorio emocional más volátil. Citando tanto el antiguo libro devocional Pilgrims como los Proverbios, analiza cómo lidiar con una emoción reactiva intensa. Como la ira, por ejemplo. Sí, la ira. Y plantea 3 caminos. El primero es la supresión, que básicamente te pudre por dentro. El segundo es la expresión explosiva, que destruye tus relaciones. Y el tercero es la transformación, cambiar la naturaleza de la energía y redirigirla. Ahí está la clave. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? A ver, la idea de que la disciplina física crea libertad y capacidad de respuesta tiene una mecánica muy clara. Entrenas, te haces fuerte, resistes más. Causa y efecto. Pero me atasco en el terreno emocional. Es normal, es la parte más compleja. Hablar de transformar la ira suena a pura alquimia poética. ¿Cómo se redirige exactamente esa energía sin acabar simplemente enterrándola bajo la alfombra? Es una distinción crítica que va a la raíz de la neurobiología. A ver, transformar no es suprimir. Cuando experimentamos ira, el cuerpo sufre una activación fisiológica inmensa. El ritmo cardíaco se dispara, se libera adrenalina y cortisol en tromba. Una bomba química. Exacto. El cerebro primario etiqueta esa activación física como ira y exige destruir algo o atacar. La supresión intenta apagar esa activación por la fuerza, lo cual es inútil y solo genera estrés crónico. Te lo tragas todo. Y te enferma. La transformación requiere que el cerebro ejecutivo intervenga y reetiquete esa misma energía. El cuerpo, a nivel físico, no sabe la diferencia entre la excitación por un desafío y la ira por una ofensa. Ambos son simplemente altos niveles de energía. Ah, qué interesante. Entonces, la disciplina emocional consiste en tomar ese torrente de adrenalina y usarlo como combustible puro para acometer una tarea cognitivamente compleja o un esfuerzo físico intenso hasta que el sistema nervioso se regule de nuevo. Básicamente es aprovechar que el motor está revolucionado al máximo para mover el coche en la dirección que tú eliges, en lugar de dejar que el coche se estrelle contra un muro. Esa es la analogía exacta. Y Aristóteles advertía que esta alquimia no surge de la noche a la mañana. Sostenía que los buenos hábitos formados desde la juventud marcan la diferencia. Porque cuanto más se entrena esta redirección frente a pequeñas frustraciones diarias, Más automático se vuelve. exacto, más automática y neuronalmente arraigada se vuelve la respuesta cuando llega una crisis mayor. El rompecabezas terminan de encajar. Cuando unimos la ausencia de ego para dejar de actuar para la galería, la humildad de ver los datos fríos sin sesgos y la disciplina física y emocional para ejecutar, Llegamos a la cima. el resultado final que emerge es lo que el documento denomina claridad estratégica. Es la cuarta y última nota del acorde. Y es en este estado de lucidez donde por fin se puede escuchar esa rima histórica de Mark Twain. Volvamos al mapa de Seth Godin para ver cómo opera esta claridad estratégica en la vida real. Godin completa su plan de negocios con secciones sobre las personas, el dinero y, de forma crucial, el tiempo. El factor tiempo. Es en la comprensión del tiempo donde la estrategia cobra vida. El texto argumenta que un líder verdaderamente estratégico favorece la visión sobre la reacción. Al haber silenciado el ruido de su propio ego, es capaz de anticipar los eventos porque reconoce el patrón. Ya he escuchado esa canción antes. Y sabe perfectamente hacia dónde se dirige el ritmo. Hay un aforismo en esta parte del texto que me parece que actúa casi como una fórmula matemática para la vida. Dice, mejores decisiones ahora significan más opciones después. Es brutal de simple. Me parece revelador porque desmitifica todo el tema de la toma de decisiones. El valor de hacer esos 20 minutos de trabajo concentrado que sugería Barbara Sher no reside solo en tachar una tarea. Reside en que, mecánicamente, expande el abanico de posibilidades que uno tendrá disponibles al final del día. Y cada falta de disciplina de hoy es una puerta que se cierra para tu yo del mañana. De aquí es donde se pone realmente interesante. Si uno analiza la estructura de todo esto, la claridad estratégica y la agilidad de la que hablan a nivel macro en las grandes empresas no es más que la aplicación a escala industrial de ese primer paso micro del que hablábamos.
olvidarse de uno mismo. Totalmente. Pasamos de silenciar la vanidad de un individuo a desmantelar la arrogancia institucional de toda una organización, todo con un único fin: dejar de inventar excusas y poder ver el mundo exactamente tal cual es. Sí, es una observación fundamental la que haces. El documento nos presenta un fractal, digamos, un patrón que se repite idéntico en todas las escalas de la vida. Ese es el viaje de 4 etapas. Partimos de la limitación del ego. Cruzamos el puente de la humildad implacable. Forjamos la capacidad con la disciplina. Y llegamos a la claridad estratégica pura. Pero el ensayo no nos deja perdidos en las nubes de la teoría corporativa. Nos devuelve hábilmente a la escala humana, cerrando de nuevo con Marco Aurelio. De vuelta a la tienda de campaña. Nos lo muestra en soledad, en las fronteras de Germania, escribiendo una lección vital para combatir la ansiedad. Dice: no te abrumes imaginando tu vida toda la vez. El emperador se recordaba a sí mismo que no debía intentar resolver el futuro entero. La orden es centrarse únicamente en este momento exacto, en esta tarea específica. Es la reducción máxima del ruido. Y subraya, para quienes nos escuchen, que todo esto es una práctica mundana y diaria. No requiere un retiro espiritual carísimo, ni la aprobación de un superior. El trabajo interno de silenciar el ego ocurre en la quietud de la mente, sin aplausos. Y la verdad es que esto plantea una pregunta importante. Sí, y me gustaría recoger ese guante, plantear una reflexión final para que cada persona que nos escuche la mastique por su cuenta. Adelante. A lo largo de este análisis a fondo, hemos establecido que el camino hacia la grandeza requiere vaciar nuestra copa de certezas, olvidarnos constantemente de nosotros mismos y ver a cada persona que cruzamos como nuestro maestro. Pero si pasamos toda la vida operando con esa humildad radical, ¿qué le ocurre a nuestra propia voz original? Es un gran dilema. Es posible que la verdadera genialidad, esa innovación sin precedentes que cambia el mundo, no provenga en absoluto de mirar obsesivamente dentro de nosotros mismos para encontrar nuestra esencia, sino de convertirnos en el filtro más disciplinado, humilde y transparente posible de la realidad y de las ideas de los demás. Da mucho que pensar. Es una paradoja fascinante para explorar en solitario. Agradecemos enormemente la curiosidad de quienes nos han acompañado hoy en esta exploración de la rima bajo el ritmo. La música de la historia ya está sonando. La única pregunta real que nos queda es si tenemos la disciplina suficiente para apartarnos del medio y escucharla. Un saludo. Hasta la próxima.